Hola, queridos todos, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con esta transmisión en vivo. Esta ha sido una seguidilla de pequeños momentos de reflexión sobre este tiempo que estamos viviendo y particularmente la importancia de reflexionar sobre lo que vivimos y también sobre las cosas que nos hacen bien para estar tranquilos en este tiempo que particularmente nos ha hecho a todos, nos ha remecido la vida completa, porque esto es algo nuevo, no vivido antes, y como ya lo dije antes, es completamente normal que nos sintamos totalmente ansiosos, preocupados, y viviendo distintas experiencias reales de la vida cotidiana en lo que nos toca enfrentar a cada uno. Tomé el tema de la comunicación como un tema que es transversal en realidad a la vida del ser humano, y por los años que llevo haciendo esto, me parece que digamos, una dimensión de la interacción humana que lo abarca todo. En realidad es un tema transversal a todo, particularmente en este momento en que estamos todos muy desafiados por el hecho de estar en cuarentena, por el hecho de estar mucho más enfrentados a la convivencia, ¿no es cierto? Y quizás también a los conflictos que hay en la convivencia. Pienso que este es un momento importante para este pequeño granito de arena, invitarlos a todos a la reflexión sobre lo que vivimos en cuanto a la comunicación. Obviamente que estamos todos afectados por esto que vivimos, pero pienso que también tenemos herramientas o podemos en realidad descubrir las herramientas de lo cotidiano que nos pueden ayudar a estar mejor. Y una de ellas, pienso, es la comunicación. Pero antes que partir hoy día, lo que quiero de todo corazón es agradecer a todas las personas que me han comentado los videos, que me han alentado a seguir en esta pequeña como vocación de aportar con un granito de arena. He recibido comentarios muy positivos, también he recibido preguntas, y hoy día voy a abordar un par de ellas que han sido muy importantes, y también porque la comunicación humana está al centro de lo que vivimos en la vida cotidiana, también está al centro de lo que sentimos. Eh, y siento que en este momento histórico que nos toca vivir, la comunicación se vuelve, como dije antes, un tema importante, y tenemos muchos desafíos también para enfrentar este momento. Y particularmente digo mucho reflexión porque creo firmemente en la capacidad que tiene el ser humano, primero que nada, antes que todo, reflexionar sobre su experiencia. Y es a partir de la reflexión también que podemos pensar en las formas de comunicarnos y las maneras en que podemos en realidad positivamente darle nuevos cursos a esa forma de comunicar, y por ende también contribuir a mejorar la comunicación, la interacción en este tiempo en que estamos todos en casa, compartiendo mucho más y viviendo las rutinas de una manera diferente. Eh, ¿Por qué la comunicación? Comunicación en realidad, definido así como teóricamente, se dice que es un proceso de influencia mutua, es decir, cómo nos comunicamos con los otros influye en cómo va a ser esa relación, ¿no es cierto? El cómo decimos las cosas, lo que decimos y el cómo lo decimos y en qué momento va a influir de distinta manera en la relación que tenemos con las personas. El qué y el cómo expresamos, ¿no es cierto? Y el qué y el cómo interpretamos la comunicación con otras personas va a influir en cómo nos sentimos. Hoy en día en particular estamos, como dije antes, estamos sumergidos, ¿no es cierto?, en esta situación especial de vida que nos ha tocado a todos vivir, y nos hemos visto puestos de lleno en esta reflexión sobre cómo estamos viviendo, cómo estamos enfrentando esta pandemia, qué está pasando en nuestro hogar, en nuestra familia, qué está pasando con nuestros familiares, y eso cae de lleno en el tema de la comunicación. Como dije antes, la comunicación influye principalmente en el cómo nos sentimos, y yo creo, desde mi punto de vista, que la vida también es particularmente sobre cómo nos sentimos acerca de las cosas. Eh, Cómo nos sentimos tiene que ver con cómo nos expresamos,
si logramos efectivamente expresar lo que necesitamos expresar, si logramos expresar lo que sentimos de manera de llegar a otra persona para que nos entienda, nos escuche, acuse recibo y también, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones necesitamos actuar en conjunto y en comprensión de una situación dada. Por eso que, como lo dije antes, pienso que estamos como muy preparados para otras cosas en la vida, pero no estamos muy preparados como en lo que es el plano emocional, ¿no es cierto? Y la comunicación de los aspectos emocionales. Sabemos mucho de muchas cosas y hoy en día tenemos una como avalancha de información sobre todo. Tenemos la posibilidad de navegar por internet y buscar mucha información de muchas cosas, pero eso no significa que vamos a tener como automáticamente un entrenamiento para comunicarnos mejor a partir de esa información. En el fondo, la comunicación es una herramienta que tenemos para expresarnos y para relacionarnos con otros. Por lo tanto, es muy importante que nos hagamos conscientes de ella, de cómo la realizamos y de cómo expresamos emociones a partir de la comunicación. Lo primero que hay que saber es que siempre, como somos seres emocionales, somos como una integralidad de aspectos, pero principalmente nuestra experiencia la percibimos la podemos identificar a través del sentir. Siempre que estamos comunicando, estamos en algún estado emocional. En toda situación de comunicación estamos en algún estado emocional. Por lo tanto, la primera pregunta que nos invita a la reflexión es, al momento de comunicar, sobre todo, quizás lo estoy diciendo mucho más en cuando afloran emociones importantes, ¿no? Porque en la vida cotidiana probablemente mucha de la comunicación la hacemos en forma automática, o sea, no pensamos tanto en cómo estamos comunicando, porque también probablemente eso nos detendría para comunicar cualquier cosa, ¿no es cierto? Para decir hola, para saludar, para preguntar cómo está alguien, no necesitamos detenernos a pensar en lo que estamos sintiendo. Aunque muchas veces también sí, alguien nos pregunta cómo estamos y vamos a decir bien, porque quizás no nos sentimos cómodos para expresar lo que nos está sucediendo. Entonces, sí nos podemos preguntar cómo estamos, pero elegimos no decirlo, ¿no es cierto? Entonces, principalmente pienso que tenemos que hacernos esa pregunta. Si al momento de comunicar algo importante, ¿cómo estoy? ¿Estoy tranquila? ¿Estoy tranquilo? También, ¿me he dado el tiempo y el espacio para reflexionar sobre lo que quiero comunicar, lo que necesito comunicar? Lo he podido traducir a mi necesidad, y esto lo planteo porque pienso que mucho del conflicto que surge en la interacción tiene que ver con que simplemente necesitamos decir algo y casi como que lo expulsamos, ¿no es cierto? Como lo que sale en el fondo, quizás como una intensidad emocional que va a influir y va a generar en realidad un conflicto con la otra persona. Entonces, aquí en lo que voy a ir planteando, estoy quizás como implícitamente poniendo de nuevo el concepto de lo que les hablaba en algún momento de la sala de espera, en realidad, de que efectivamente esto que necesito comunicar, que es algo importante, quizás implica el resolver un problema con otra persona, lo he podido reflexionar para traducirlo a mi necesidad, porque habitualmente, por lo menos desde mi experiencia, cuando hay un conflicto es cuando en realidad hemos traducido ese mensaje en algo que se lo tiro al otro como su responsabilidad, como culpando a la otra persona. Entonces, principalmente lo he podido traducir en este momento de reflexión a mi necesidad, a lo que necesito resolver y conversar con la otra persona, o más bien lo tengo en versión culpar al otro, o también descalificar, ¿no es cierto?, denostar a la otra persona, catalogarla de una manera negativa, enjuiciar. Yo creo que ese es un primer abordaje y es un primer paso, creo que es muy importante, particularmente si estamos conscientes de la forma en que queremos mejorar nuestra comunicación con los demás. Muchas veces las personas me preguntan, o los mismos papás me dicen, ¿por qué mi hijo no quiere conversar conmigo? Y quizás nosotros también como padres, ¿cómo decirlo? Quizás particularmente también cuando tenemos hijos adolescentes, como que todavía seguimos tratándolos a ellos como si fueran más chicos de lo que son, y muchas veces no consideramos que ellos ya a estas alturas tienen su propio pensamiento sobre las cosas.
y los tratamos como si fueran hijos más chicos y de alguna manera podemos usar esta versión culpa, ¿no es cierto? Esta versión responsabilizar y descalificar. Probablemente cuando iniciamos cualquier conversación en ese tono, nos vamos a encontrar claramente con un obstáculo, porque primero que nada, la otra persona va a necesitar que debe defenderse antes que escuchar. Entonces, como decía antes, la forma en cómo nos comunicamos y el tono necesariamente va a influir en la apertura, ¿no es cierto?, que va a tener la otra persona a esa comunicación. Pensemos cómo se siente una persona cuando de entrada en una comunicación recibe una descalificación. Es natural que ocurra, que va a cerrar, ¿no es cierto?, su disposición a continuar y con humana razón. Esto es una cosa que yo pienso, que es que tenemos como inscrito, siento yo y pienso yo, que en nuestro tejido emocional, y me gusta usar la palabra tejido porque yo soy tejedora, tenemos inscrito como en nuestro tejido emocional la necesidad de un trato, primero que nada, en consideración a nuestra naturaleza humana, primero que nada, a nuestra dignidad, y también al hecho de que somos todos en el plano emocional, somos particularmente sensibles, tenemos nuestro sistema hecho para tener una sensibilidad mayor ante las situaciones de peligro. Y cuando nos encontramos con alguien que ya empieza una conversación o una comunicación en un tono intenso, quizás violento o descalificatorio, ¿no es cierto? Porque la descalificación es una forma de violencia. Obviamente que nos vamos a cerrar y nos vamos a defender en esa primera aproximación. Entonces, preguntémonos primero qué queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar, porque esa primera entrada es donde vamos a poder ya sea abrir una comunicación para las posibilidades, para entrar en un diálogo que permita, ¿no es cierto?, resolver lo que tenemos que resolver, o también podemos, sin pensarlo mucho, cerrar los canales de comunicación de partida. Y luego nos podemos preguntar qué pasó, qué hice mal, ¿no es cierto?, por qué no me resultó. Pero tenemos que saber que en lo emocional, desde mi experiencia, somos sensibles, salvo quizás muy raras excepciones en que la persona quizás por contextura tiene otra forma, ¿no es cierto?, de entender la realidad emocional. En la mayoría de los casos nos va a afectar el tono emocional intenso de otra persona. Eso sí o sí tenemos que tenerlo en consideración a la hora de comunicarnos. De las personas que me comentaron, hubo varias que me consultaron sobre cómo controlar la ira. ¿Ya? Probablemente, o sea, quiero volver un poco al concepto anterior, ¿no es cierto? En el programa anterior había hecho la pregunta si es rabia, si es lo mismo la rabia que el enojo, ¿ya? Porque yo pienso que culturalmente tenemos muy asociadas y quizás de una manera negativa, ¿no es cierto?, la percepción de la rabia como una emoción que casi no hay que sentir, y asociada al enojo, como que rabia es sinónimo de enojo. Lo que yo les puedo decir es que no necesariamente son sinónimos. Desde mi experiencia, quizás desde el entender lo que significa el sentir emocional del ser humano, la rabia, si la entendemos como una emoción básica, ¿no es cierto?, que es como una emoción señal que nos indica que hay algo en el ambiente que impacta nuestra integridad, o a veces ese algo que impacta nuestra integridad está en nuestra propia forma de interpretar las cosas, o ese algo también vulnera nuestro espacio vital. Esa es la función de la rabia desde mi experiencia. Por lo tanto, quizás a través de esta conversación quisiera que en conjunto pensáramos en la rabia como una emoción muy importante que está ahí por algo y para algo. Que no es una emoción que tenemos que denostar, que tenemos que ocultar y ocultárnosla, hacer como que no existe, porque
nos está indicando algo con respecto a lo que nos pasa en relación a una situación dada. Más bien la rabia es una emoción que nos invita a escucharla, a poder saber qué es lo que nos genera esa rabia. A veces esa rabia tiene más que ver con formas o con la forma en que interpretamos la realidad. El ejemplo que daba el otro día era sobre quizás mi particularidad con la limpieza puede que sea más bien más de lo que permite una flexibilidad, y puede que yo me enoje cuando alguien dejó algo fuera de lugar, ¿no es cierto? Y que me enrabie mucho y que me enoje, ¿no? Más bien me enoje con situaciones que perturban ese orden mental que yo necesito para tener esa limpieza quizás estricta. Lo digo a modo de ejemplo. A veces, en la mayoría de las otras veces, probablemente la rabia tiene que ver con algo que nos pasa con otra persona en una relación y que de alguna manera, por todo este como aprendizaje cultural con respecto a la rabia, más bien lo vamos a guardar, no nos atrevemos a expresarlo en el momento oportuno, y quizás lo voy a decir de una manera mucho más metafórica que de lo que es, pero en mi experiencia, esa rabia que se junta o que la guardamos en realidad implica que también acumulamos dentro de nosotros situaciones que no están resueltas y que sí necesitamos resolver para encontrar nuestra tranquilidad. Muchas veces queremos decir algo importante, pero lo decimos de una manera impulsiva, quizás en el momento, en un tono alterado, o lo hacemos descalificando a la otra persona, o también lo hacemos de una forma indirecta. Aquí también yo quiero hacer la salvedad de que la rabia como esa emoción básica, junto con el miedo, que son las emociones que nos indican que hay algo que hay que resolver, que puede estar en peligro en nuestra vida, cuando estoy trabajando y estoy mencionando el tema de la rabia, excluyo de este trabajo en realidad la rabia como el mecanismo a través del cual tenemos que proteger nuestra vida. Si salvo esas situaciones en las que efectivamente tenemos que dar un ataque de vuelta para protegernos, en general la rabia que surge en las relaciones es una señal de que algo tenemos que resolver, como dije antes, ya sea con nosotros mismos o con el otro o con la otra. Por eso que particularmente la rabia es una emoción señal, y que es una emoción natural, como dije antes, necesaria, porque nos activa no para ir al ataque, sino que nos activa o nos debe activar para preguntarnos. Necesita su espacio dentro de nosotros mismas, para entenderla y luego poder identificar qué es lo que tenemos que resolver, qué es lo que nos genera esa rabia y qué es lo que tenemos que resolver si es que tenemos que resolver algo con otra persona, o como he insistido también, con nosotros mismos. Puede que yo diga ya, tengo que bajar mi nivel de exigencia con la limpieza porque hoy en día está lloviendo, ¿no es cierto? Hay barro afuera y no necesito ponerme en esa situación de alterarme porque está todo mojado en realidad. Entonces, la rabia sí es una emoción que nos invita a este diálogo con ella misma, con nosotros mismos, para preguntarnos, o sea, ¿debemos dialogar con ella? Sí. ¿Podemos dialogar con ella? Sí. Pienso yo que es necesario que nos preparemos, que hagamos consciente el tomar en cuenta la rabia como una emoción, como todas las demás, ¿no es cierto?, que ocupan lugar en nuestra mente, en nuestra psique, por alguna razón importante. Ahora, distinto es el enojo, ¿no es cierto? Como dijimos la vez pasada, al menos desde mi perspectiva, el enojo es como cuando yo instrumentalizo la rabia y antes de conversar con la otra persona la tiro como un proyectil. Claramente, esa forma de lidiar con la rabia me va a traer problemas en el sentido de que no va a generar el diálogo necesario para que podamos entrar en resolver con la otra persona, para que podamos conversar tranquilamente sobre lo que sucede y lo podamos acordar y resolver. ¿Qué pasa con la ira? Entonces, bueno,
vuelvo a mostrar mis diagramas que alguien por ahí me dijo que le gustaban mucho. Dijimos que rabia no es lo mismo que enojo, ¿no es cierto? Enojo es la reacción, lo que yo hago con respecto a la rabia. O sea, es una de las cosas que puedo hacer con respecto a la rabia, pero no es la única, ¿ya? Por otro lado, la ira, desde esta definición o esta visión, ¿no es cierto? Podría ser el enojo llevado a su máxima expresión. La ira es cuando pierdo la noción de lo que estoy haciendo, y cuando estoy en estado de ira probablemente puedo hacer cosas, actuar en contra de otras personas o de los objetos o de las cosas que va a significar un daño para otras personas o para las cosas. En algunas personas la ira se vuelve un hábito, ¿no es cierto? Se vuelve una costumbre, como una reacción automática frente a las cosas. Lo digo también por experiencias personales, familiares, de haber conocido personas en la familia que su respuesta habitual frente a las cosas de la vida, o respuesta más habitual, era la ira, ¿no es cierto? Entonces, es como un aprendizaje, y digo aprendizaje muy bien porque, salvo la necesidad de defendernos a través del ataque de vuelta, incluso la ira es un mecanismo de respuesta que finalmente ¿cómo decirlo? Se vuelve hacia uno mismo, porque cuando yo respondo con ira, lo más probable que va a suceder comunicacionalmente es que voy a detener los canales y la posibilidad de dialogar con otra persona para entrar en la resolución de un conflicto. Por lo tanto, si mi respuesta habitual o general es la ira, lo más probable que tienda a pasarme en la vida es que la posibilidad de identificar la rabia como el mecanismo de base se bloquea. Es decir, ya cuando respondo con ira no estoy ni siquiera quizás en condiciones de poder darme cuenta qué es lo que me genera, ¿no es cierto?, esa situación, y poder entrar en ese diálogo. Por lo tanto, podemos ir quemando los puentes y las posibilidades de entrar en comunicación con otros para resolver. Aquí yo estoy mostrando entonces lo que pasa con el enojo, ¿no es cierto?, y con los otros, que habitualmente el enojo implica una respuesta probablemente instantánea. El enojo puede, digamos, mostrarse de muchas maneras distintas. Puede ser que yo verbalice, ¿no es cierto?, una descalificación hacia el otro, puede que le grite, puede que alce la voz, puede que diga algo descalificador. Y si esta persona es un niño, vamos a tener miedo asociado a esa intensidad emocional, y también, de alguna manera, cuando uno es tratado con enojo, uno también siente rabia, porque el trato con enojo implica de una manera implícita el asumir que el otro, que no nos, es decir, que no nos afecta, o no pensamos empáticamente en cómo le va a afectar al otro nuestro enojo, sino que lo desplegamos como una forma de expresar, ¿no es cierto?, la rabia, y quizás en un intento como instantáneo o como fulminante de cambiar la conducta del otro a través del enojo. Lo que tenemos que saber es que el enojo mostrado en distintas formas de descalificación, de enjuiciar, de descalificar, va a predisponer o va a bloquear el canal de comunicación con otra persona. Y la ira en particular, ¿no es cierto? Aquí hay otro diagrama en el que ya estamos en una intensidad emocional muy alta. Probablemente la ira va a ser recibida con shock, ¿no es cierto?, de parte de la otra persona, con miedo y con ningún deseo de entrar en ningún diálogo. Por lo tanto, esto lo digo como una invitación a esta reflexión, porque no es que la ira en realidad se controla, a ver, ¿cómo decirlo? No es que tengamos que pensar en que la ira hay que controlarla,
en el sentido de ejercer una acción inmediata, ¿no es cierto?, que la aplaque y la acabe, sino que más bien la ira digamos, es un mecanismo aprendido a través del cual solo sentimos la intensidad emocional, ¿no es cierto? Y quizás vamos a actuar en discordancia incluso con nuestros principios, con lo que queremos hacer. Es como que muchas veces las personas describen que cuando entran en ira, entran así como que ven todo rojo, simplemente actúan de una manera impulsiva y no se dan cuenta en el momento de lo que están haciendo inclusive, y sus acciones pueden ser dañinas, ¿no es cierto?, tanto para sí como para otros o como para el ambiente incluso. Entonces, esta es una invitación, ¿no es cierto?, a una reflexión sobre esta problemática, y más que controlar la ira, yo diría que hay una invitación a iniciar un proceso de reflexión con respecto de ella, y probablemente si es un aprendizaje, si es algo que nos ha, incluso hay personas como que pueden sentir que la ira les funciona para manejar situaciones con otras personas, y puede ser perfectamente posible que eso se dé, pero nunca va a ser con el agrado de otra persona, sino que va a ser siempre a través del miedo. Y lo que no queremos, ¿no es cierto?, en una comunicación efectiva es que una relación funcione, ¿no es cierto?, a partir del miedo, sino que funcione a partir del consenso, de que estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Entonces, la primera pregunta, como decía yo antes, es preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros emocionalmente cuando necesitamos expresar algo relevante en una relación con el otro, con la otra, ¿no es cierto?, para nuestra tranquilidad y bienestar? Lo que yo ofrezco, ¿no es cierto?, como dimensión para reflexión es que muchas veces, en el momento en que más sentimos esa rabia, probablemente el darnos una espera, ¿no es cierto?, una espera para sentir la emoción, primero darnos cuenta que la estamos teniendo, luego darle una espera para darle un tiempo de asentamiento, decir que como que logremos entrar nuevamente en nuestra reflexión y podamos dimensionar aquello que nos genera esa rabia. Lo más probable que va a suceder a partir de esa reflexión, ¿no es cierto?, es que vamos a poder dimensionar qué significa esa emoción, qué significa esa rabia, por qué la sentimos. Si efectivamente nos invita a buscar el diálogo, ¿no es cierto?, a buscar un momento, o quizás nos va a invitar a decir, ya, esto que me generó tanta rabia quizás no tiene tanta importancia en el contexto de lo que está sucediendo, sino que me puedo calmar y luego en un tiempo más, ¿no es cierto?, quizás unas horas más, en un día más, en un par de días más, conversar con la persona y resolver lo que necesitamos. Entonces, esa es la invitación, a poner, ¿no es cierto?, esta emoción que es tan importante en esta sala de espera, ¿no es cierto?, aquí, donde vamos a dialogar con ella, vamos a identificar qué es lo que nos dice, ¿no es cierto? Vamos a entrar en esta pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sentimos? ¿Por qué sentimos esta rabia? Y luego tomar la decisión, ¿no es cierto?, de si vamos a actuar sobre ella o no. ¿Qué necesitamos hacer? Y cuando hemos dado ese momento de reflexión y hemos decidido, ¿no es cierto?, hemos identificado qué es lo que nos genera esa rabia, estamos tranquilos, principalmente estamos tranquilos, porque la rabia implica un momento de estar agitados, ¿no es cierto?, se nos acelera el pulso, si es muy intensa sentimos que nos tiritan las piernas, ¿no es cierto?, sentimos incluso a lo mejor un poco de miedo. Si estamos así, probablemente no es el momento para entrar en una comunicación con otra persona, sino que es el momento para entrar en esa reflexión para luego resolver. Alguien me decía por ahí, no es bueno guardar la rabia. Claro que no es bueno apagarla, como si no fuera nada en realidad, porque cuando la apagamos hacemos como que no nos estamos escuchando a nosotros mismas. Y si no le prestamos atención, como dije antes,
significa de que no nos estamos dando ni siquiera a nosotros mismas o mismos la posibilidad de resolver aquello que nos genera la rabia. Y no sé si hablar de acumulación, pero muchas veces tenemos una frustración acumulada de las cosas que sentimos que no podemos resolver porque no nos permitimos tampoco sentir y explorar internamente qué es lo que nos pasa con la rabia. Entonces, una vez que estamos listos, que nos sentimos tranquilos, que nos hemos aclarado con nosotros mismos lo que necesitamos resolver eso con la otra persona, ahí es el momento para entrar en esta comunicación. Incluso muchas veces las personas me dicen, es que en el momento nos pusimos a discutir y quedamos peleados y no nos estamos hablando ahora. Entonces, claro, o sea, en el momento, probablemente en el momento de mayor intensidad, es cuando vamos a bloquear la comunicación para resolver. Por lo tanto, insisto, esta emoción en particular, y hablo de ella en particular porque es lo que es como un fenómeno muy gravitante en la interacción humana y en la comunicación, y es una emoción que está muy desprestigiada, como digo yo, culturalmente, porque pensamos que no podemos sentirla o que está mal sentirla. Entonces, esta invitación es para entrar en esta reflexión para luego resolver. Entonces, una vez que tenemos ya pensado, ¿no es cierto? Hemos decidido que efectivamente es una situación que queremos conversar con la otra persona, sugiero yo entonces partir podemos pedirle a la otra persona formalmente un espacio para conversar. Habitualmente estamos en el devenir de la vida cotidiana, tratamos de decirle algo a la otra persona, quizás lo vamos a decir como la intensidad del momento, se va a generar una discusión, y el abordar digamos, la situación de fondo que queríamos resolver queda en nada. Entonces, para hablar de algo importante, pienso yo, es necesario también ponernos de acuerdo con la otra persona para un momento de conversación, tranquilo, en un lugar donde no haya distracciones. Obviamente que en este momento de cuarentena es más difícil encontrar esos espacios. Sin embargo, pienso yo que en el cuidarnos mutuamente es importante que busquemos la forma de encontrar ese espacio de tranquilidad, ¿no es cierto?, para poder conversar. Y una vez que estamos en esa situación de conversar, pongo nuestra primera, como el primer paso, ¿no es cierto?, que sería cuando yo puedo describir, ¿no es cierto?, estoy tranquila, tranquilo, ya sé lo que me pasa, sé por qué me pasa, sé por qué tengo esa rabia o esa molestia, y le puedo describir a la otra persona la situación, ¿no es cierto?, lo que a mí me genera esa molestia y lo que siento, ¿no es cierto?, con respecto a esa situación, y eso lo puedo decir en calma porque ya lo he reflexionado. Probablemente esa es una puerta de entrada para este diálogo en el que podemos intercambiar, ¿no es cierto?, estos puntos de vista y poder entrar en pedirle al otro, ¿no es cierto?, a la otra, lo que necesitamos. Quizás en ese momento la otra persona nos puede decir, mira, también esto que tú me escuches a mí, porque yo también tengo algo que decir al respecto, entonces, ok, estamos abriéndonos al dialogar y entonces al escucharnos. El solo hecho de hacer eso en forma tácita o implícita ya implica que probablemente cuando lleguemos a esta etapa del necesito pedirte que, estamos también en condiciones de llegar a esta etapa que es, entonces, nos ponemos de acuerdo identificamos la situación problema, ¿no es cierto?, la conversamos y entonces llegamos a un acuerdo sobre cómo vamos a resolver la situación. Llegamos a ese acuerdo y entonces nos ponemos de acuerdo, lo digo porque también nos ponemos de acuerdo para ponernos de acuerdo, y luego entonces viene la etapa en que agradecemos, ¿no es cierto?, el habernos escuchado y
empezamos a generar un circuito virtuoso. Quiere decir de que esta influencia mutua de la que yo hablaba al principio es posible de influirnos mutuamente de una manera positiva. Nos abrimos al diálogo, ¿no es cierto? La emoción, particularmente esta emoción, que se dice que es una emoción negativa. Yo no sé si llamarla una emoción negativa en el sentido de que no puede ser fructífera, sino que quizás también tiene su mala fama de emoción negativa por la forma en que la comunicamos de una manera impulsiva en el momento en que está nuestro sistema todo alterado y estamos con la adrenalina viva, probablemente se le llama emoción negativa por eso. Pero ciertamente que también trae, ¿no es cierto?, las situaciones que nos molestan traen una sensación de incomodidad, que es esta propia rabia, ¿no es cierto?, y que en el fondo tiene como una urgencia de la necesidad que tenemos de resolver nuestros temas con las demás personas. Cuando hablo de este proceso, por ejemplo, con esta emoción tan importante, lo digo más bien como una invitación a la reflexión personal, porque pienso yo que por ahí parte un proceso de aprendizaje, parte por el darnos cuenta de la importancia que tiene abordar este tema con nosotros mismos, mismas y con los demás. Todo aprendizaje es posible y pienso yo, quizás desde mi experiencia, que cuando nos hace sentido hacer algo de manera distinta y ese que nos haga sentido también nos ayuda a sentirnos mejor y más tranquilos, es entonces que es importante sí, adoptarlo. Es más, yo les diría que cuando uno está tranquilo, puede expresar lo que siente, lo que necesita tranquilamente, ese nuevo modo de funcionar casi como que lo vamos a adoptar automáticamente. Nos sentimos mejor casi automáticamente, porque, como lo he dicho otras veces, pienso yo que estamos hechos para estar tranquilos, para poder resolver, para poder dialogar, para poder entrar en acuerdos y ir resolviendo los temas de la vida. Quiero darles muchas gracias. Voy a tomarme unos minutitos para saludar a quienes están conmigo. Carolina, hola, mucho gusto. Rosana también. Janet, hola, un gusto. Marcela, muchas gracias Marcela por tu comentario. Janet, también, gracias Janet. Jimena, no necesariamente la rabia sería una emoción que gatilla la violencia. De hecho, lo que estoy hablando en este programa es que, al contrario, la rabia es una emoción que hay que tomar en cuenta para entrar en ese proceso reflexivo y que efectivamente no sea lo primero que sale y que si se aumenta por sí misma llegue a ser una ira que gatilla la violencia, ¿no es cierto?, en las relaciones y la forma de comunicarnos. Justamente lo contrario. La idea es que si prestamos nuestra atención cuidadosa a la rabia que sentimos y le damos ese espacio de reflexión, lo más probable es que no llegue a convertirse en violencia, porque va a poder conducirnos al diálogo y a poder resolver con las otras personas. Muchas gracias, Jimena, por tus comentarios. Hola, Verónica. Gracias a ti también. Te mando muchos cariños yo también. Pau. La rabia en los niños es un tema muy importante porque, como dije antes, tendemos culturalmente a esconder la rabia, como que es malo sentir rabia, y los niños también, de hecho, pasan por una etapa en la que hacen rabietas, ¿no es cierto? Y como que tendemos a considerar negativamente las rabietas, y quizás incluso desde ahí viene nuestro aprendizaje de la rabia como una emoción negativa. Ahora también, obviamente, hay una edad en los niños en que por su aprendizaje emocional, van a expresar esta rabia de una manera más, ¿cómo decirlo?, como primitiva, como con el cuerpo, ¿no? Justamente
creo yo que es muy importante abordar con los niños, quizás no en el momento en el que están con esa rabieta, sino que en otro momento poder ir enseñando, ¿no es cierto?, a que cuando sienten rabia la pueden expresar diciendo, tengo rabia, me molesta esto, y que sea en el fondo al conversar sobre lo que nos molesta y la rabia un tema cotidiano, que no sean cosas que las hagamos tabú y que no es una emoción que se tiene que expresar. Al contrario, los niños también sienten rabia, necesitan también entenderla, qué es lo que les da rabia para poder también aprender en la vida a actuar sobre aquello que les molesta. Hola Noelia. Bueno, creo que alcancé a saludar a todas las personas que me acompañan hoy día. Les agradezco infinitamente que estén aquí conmigo. Les agradezco sus comentarios. Si tienen más preguntas, les ofrezco también los mensajes para poder ir respondiendo una a una. Me doy el tiempo de poder responder. Así que bueno, con mucho cariño me despido de ustedes hoy día. Les doy gracias también por estar aquí y nos vamos a ver próximamente. Esto sería el martes a las 2 de la tarde en una nueva transmisión en vivo sobre comunicación y otros temas. Muchas veces también sus preguntas son las que guían el próximo tema. Por lo tanto, si hay algo que surja, les ofrezco que hagan sus comentarios y que hagan las preguntas, porque eso también ayuda a que esta conversación sea también fructífera para ustedes. Así que les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Espero que todos y todas estén bien durante este tiempo de cuarentena, que ya se nos ha hecho más largo, pero con la idea de que estemos todos muy bien y que nos cuidemos. Así que les mando un abrazo grande, cariñoso a todos y a todas, y que estén muy bien y hasta nuestra próxima sesión. Un cariño.